Flavio Comunian, experto en climatización aplicada de FB Latam España, empresa líder en la fabricación de equipos de refrigeración y climatización en Chile, hoy parte del Grupo BON. Ingeniero civil mecánico, Universidad de Chile, y magíster en energías renovables, Universidad de Zaragoza. Con 20 años de experiencia en el sector de climatización, en el diseño, fabricación y venta de equipos para el sector de la climatización, con énfasis en el sector salud y farmacéutico. Miembro de SRAE, capítulo chileno. Ha sido profesor del Magíster de Economía Energética, Universidad Federico Santa María, 2006-2014, y el diplomado Energy Management de la Cámara Chilena Alemana de Comercio 2011-2015. Ha sido relator en diversos eventos y ha publicado diversos artículos sobre temáticas de climatización y eficiencia energética. Bienvenido. Bien, entonces, hoy día lo que les quiero hablar es de aplicaciones de las manejadoras de aire en la industria de alimentos. Hay diversas necesidades en la industria de alimentos que requieren ser abordadas de distintas maneras para, en términos de obtener enfriamiento, calidad de aire, control de temperatura, etcétera. Y es lo que vamos a ver hoy día, algunos casos, de manera de que podamos visualizar el abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, sin más, comenzamos. Disculpen, ahí está. Bueno, todos me imagino tienen claridad en cuanto a qué es una manejadora de aire. Es un equipo cuyo corazón es uno o más baterías, serpentines de enfriamiento o calefacción, y adentro tiene un ventilador por el cual circula aire, y con eso podemos enfriar, calentar aire, tratar ese aire, limpiarlo, filtrarlo, humidificarlo, etc. Entonces es una herramienta que nos permite tratar el aire de cualquier instalación. Estamos hablando para uso inmobiliario, en los hospitales, en el retail, y por supuesto en la industria de alimentos, que es lo que nos convoca hoy. Aquí pueden ver otra imagen. Es una estructura, un gabinete aislado con los componentes que mencionamos antes: ventiladores, filtros, baterías de enfriamiento, o sea, serpentines de enfriamiento, calefacción, etc. Entonces, veamos dónde pueden apoyarnos en lo que se trata de la industria de alimentos. En distintos casos hay miles de diversas aplicaciones, pero nos vamos a centrar en algunas que nos pueden dar una idea de las potenciales aplicaciones. Bueno, en la industria de los alimentos y las bebidas nos encontramos con elaboración de una infinidad de productos, carnes, pescados basados en aves, en embotellamiento de bebidas, de alcoholes, pastas, yogur, caramelos, confites, semillas, chocolate, vino, etc. ¿Y qué es lo que se busca? Conservar el producto, enfriarlo a una temperatura adecuada, ya sea para su almacenamiento, para su parte del proceso. Necesito condiciones en la sala de elaboración de temperatura para obtener los resultados que quiero. Control de la humedad. Queremos mantener la humedad baja, controlada, para efectos por ejemplo, de que al empacarlo no nos quede humedad dentro de los paquetes, de los envases, para la calidad del producto. A veces al revés, a veces queremos humedad alta para cierto proceso. Zonas en que necesitamos ingresar aire fresco, para ventilar, para cambiar el aire, para eliminar algún
olor, gas, etc. Situaciones en que necesitamos secar, abatir temperatura, es decir, tenemos un producto que sale de algún proceso con alta temperatura y tenemos que reducir la temperatura para el siguiente proceso o para empacarlo. Y, por cierto, la calidad del aire. Necesitamos, en algunos casos, ambientes con una calidad de aire alta, y eso significa filtrar el aire, ponerle filtros al aire que estamos ingresando, moviendo, para asegurarnos que la calidad interior de ese aire sea acorde a los requerimientos del producto, del proceso. Por ejemplo, vamos viendo unos casos. Tenemos en la industria del vitivinícola que el vino se almacena en todo el periodo de la fermentación y maduración dentro de barricas o toneles, y pasa, dependiendo del tipo de vino, 1 año, 2 años o muchos más años de almacenamiento. Y eso debe debe ocurrir a una temperatura controlada, o sea, siempre la misma, qué sé yo, 18 grados, por ejemplo, y siempre controlada, que no varíe en el tiempo, en los meses, en los años, y con una humedad estable. No queremos que se sequen, por ejemplo, si ustedes ven perdón, aquí tiene un corcho, el tonel, y no queremos que se seque, se reseque o se reseque la madera, que empiece a filtrar aire o entrar aire dentro del tonel. Entonces, bueno, ¿por qué uno dice, por qué no pongo equipos aquí adentro, en la sala? ¿Por qué no hay equipos evaporadores, otro tipo de equipos dentro de la sala? Bueno, porque aparte por un tema de que queremos mantener el ambiente limpio, que no haya un equipo que pueda caer condensado, que pueda caer alguna suciedad. Hay un tema también de venta, de marketing, que las viñas hoy en día invitan a sus potenciales clientes, invitan a sus proveedores, a conocer, o hacen turismo, es decir, se hacen conocer la viña, degustar el vino, y por lo tanto estos ambientes tienen que ser atractivos, tienen que dar la idea de lo antiguo, de lo estable, de la madera, de calidez, y obviamente un evaporador puesto ahí adentro no rompería con todo eso. Entonces, claro, podemos usar manejadoras de aire que toman el aire del recinto, lo tratan, lo enfrían, lo filtran y lo vuelven a ingresar. Y eso se acostumbra ya en varias viñas en que se han hecho proyectos de este tipo. Acá hay otro caso, si lo pueden ver. O sea, lo que se busca es mantener la temperatura aquí adentro y también mantener, como les decía, la humedad. Ya al bajar la temperatura, la humedad relativa va a ser alta, y con eso mantenemos las condiciones que queremos y que los enólogos buscan para que el vino, cada vino, cada viña tiene su temperatura, que uno que quiere 16,5, el otro 18, el otro 15, etc. Por ciento, en la industria de los caramelos, confites, chocolates, hay una infinidad de procesos y que también requieren condiciones de temperatura y humedad adecuadas. No solo lo que se refiere a almacenar el producto, sino parte del proceso de elaboración. Por ejemplo, en la industria de la producción de chocolates no solo para el cliente final, para uso final, sino los chocolates como materia prima para fabricantes, es decir, que son
coberturas, chocolates, fillers, um, eh, polvo de chocolate, que se va a utilizar en la elaboración de productos, o sea, cacao en polvo, por ejemplo. Y bueno, por obvias razones, el chocolate debe estar almacenado a una temperatura estable e incluso controlando también la humedad. No queremos que el chocolate se seque y tampoco queremos que con la temperatura se empiece a reblandecer porque claramente genera un deterioro. Entonces, nuevamente, podemos utilizar este tipo de equipos para enfriar estos ambientes y controlar la humedad, a la vez que vamos ingresando aire fresco del exterior, que lo tratamos, lo filtramos. Necesitamos filtrarlo porque no queremos que al interior entren insectos, bacterias, polvo, porque estamos almacenando, por más que estén bueno, hay zonas en que están envasados estos productos y hay zonas en que no, en que está el producto, por ejemplo, en unos bins, en unos contenedores y que está a granel. Y claramente hay que tener cuidado de que no se deteriore o se ensucie. Tenemos, por ejemplo, otro caso que es el proceso de elaboración de gomitas. Estos caramelos de básicamente gelatina endurecida con azúcar dulce, digamos, o recubierta de azúcar, que necesita un proceso en que primero el producto es líquido, se vierte sobre moldes, como ven acá. Aquí están, cada uno de estos es una gomita que se vertió en este molde de almidón. Y después viene un proceso que es el gelificado, es decir, que esta gelatina se enfría y toma forma, se solidifica. Pero después viene un proceso de secado, o sea, debe bajar su humedad, debe endurecerse, o sea, no dura como, digamos, con suficiente rigidez para que mantenga la forma y además secarse para evitar que el deterioro posterior cuando se almacena, cuando se envasa. O sea, no queremos que en el envase después, por efecto de que está muy húmedo, se empiece a deteriorar. Entonces eso se hace en cámaras donde es necesario circular aire frío y muy seco, para que vaya absorbiendo la humedad de las gomitas y del almidón también. Para ello hay distintas técnicas que vamos a ver ahora para ir secando estas gomitas. Algo, digamos, en el caso de estos productos que se ven acá, que en la jerga técnica de los caramelos se llaman grajeados. En el fondo, si ustedes ven, aquí es un cacahuete revestido en chocolate. Aquí habrá otro producto, podría ser una almendra, podría ser un cereal, podría ser un cacahuete también, etcétera, o cualquier otro producto. En el fondo es un centro duro envuelto en un material más blando o viceversa, un centro blando como un material más duro, caramelo. Por ejemplo, M&M, digamos, tenemos chocolate blando adentro y caramelo afuera. Bueno, eso se hace en aquí hay un tambor rotatorio, un gran cilindro, donde está tanto el chocolate como el cacahuete juntos, y esto va rotando y se va adhiriendo el chocolate en el cacahuete, por ejemplo, o el azúcar en la almendra. Y eso debe ocurrir en ambiente seco y a baja temperatura. De otra manera, se puede empezar a
a pegar todo y generar una masa que después no se separa, y lo que queremos es que queden cada uno individual estos caramelos. Entonces, para ello el aire es necesario secarlo, y secarlo bastante. Hay que bajar bastante la temperatura y la humedad. Y para eso se utilizan ruedas de secantes. La rueda de secante es un elemento que es higroscópico, es decir, que captura el vapor de agua del aire, que después se elimina. O sea, le quito vapor de agua al aire y lo elimino hacia el exterior, hacia el ambiente. De esa manera obtengo un aire seco y frío. Eso ocurre dentro de equipos como estos. Esta es una manejadora de aire que interiormente tiene una rueda como esta. Tiene una serie de serpentines, ventiladores, todo para hacer el proceso necesario para secar el aire y entregar el aire que necesito, tanto en el caso de lo que vimos antes, las gomitas, o bien los grajeados. Aquí se puede ver una manejadora, aquí está sin ventiladores, pero podemos ver hay filtros, hay un serpentín de preenfriamiento, después viene esta rueda de secante y serpentines de acondicionamiento de temperatura. Y este sería el aire de proceso, el aire que se va a utilizar, y este es un aire que permite extraer la humedad que recogió la rueda. Es decir, se toma aire exterior, se calienta, pasa por la rueda y elimina la humedad que recogió el vapor de agua que recogió la rueda. Entonces, con esto logramos aire muy frío y aire muy seco, que es el que necesitamos para los procesos que mencionamos antes. Las gomitas, los grajeados y otros procesos se usan en aplicaciones industriales también. Estoy mostrando algunas aplicaciones de tipo de alimentos. ¿Dónde más tenemos aplicaciones? Bueno, en el ámbito de la producción de donuts y bollerías dulces, que vemos acá, hay necesidad de aire frío también, de mantener el aire con buena calidad del aire, es decir, limpio también, sin polvo, sin microorganismos, sin insectos. Y, por ejemplo, acá en la aplicación de la cobertura también necesitamos que antes del envasado esto venga frío. Entonces necesitamos un ambiente en que controlemos la temperatura. Aquí, por ejemplo, tenemos una manejadora de aire que específicamente presta servicio a una zona de elaboración de donuts, la terminación de las donuts y finalmente el empacado. Entonces, aquí podemos ver, tiene 3 etapas de filtrado. Toma el aire exterior. Lo que hace es una mezcla entre el aire que retorna del recinto y aire exterior. Se agrega una parte de aire exterior, se va renovando parte del aire. Entonces, el aire pasa por 3 etapas de filtrado. Una primera etapa que filtra polvo grueso, insectos, alguna hoja de un árbol o cualquier otro elemento relativamente grueso o polvo grueso. Después, un filtro que es capaz de filtrar polvo más fino. Y finalmente un filtro que es capaz de tener bacterias también, polvo mucho más fino y bacterias. El serpentín de enfriamiento, aquí un elemento para evitar que pueda arrastrarse cualquier gotita de agua que se genere aquí por condensación, y los ventiladores. Y esto nos va entregando aire a la sala donde se hace el empacado y terminación de las donuts. Como ven, es una máquina muy grande, cabe gente adentro para hacer el mantenimiento. Y bueno, ¿por qué un equipo como este y no evaporadores? Porque, bueno, dentro de la sala no puede haber equipos colgando encima de los productos, o sea, no puede haber un equipo
y debajo estén las donuts circulando y arriba hay un equipo que eventualmente pueda caer condensado, pueda caer alguna suciedad o polvo, humedad, etcétera. Y lo otro es que se necesita aire exterior y estar permanentemente asegurando que el aire esté limpio. Y ese trabajo lo hacen los filtros. Ahí pueden ver la construcción modular para facilitar el izaje y la instalación en terreno. Similar, es muy similar a lo anterior. Aquí estamos hablando de una zona de elaboración de productos de hojaldre, que sería este tipo de productos, masa de hojaldre, en que también necesitan condiciones de temperatura controladas y de higiene. El ambiente tiene que estar muy limpio, como ven, panelería aquí, acero inoxidable, la gente vestida adecuadamente para evitar cualquier polvo, para que sea o tomado el cabello también, o cubierto el cabello para evitar que se le escape un cabello, un pelo a una persona. Y de nuevo hay una manejadora de aire cumpliendo ese rol de enfriar el aire y mantenerlo en las condiciones y darle la calidad de aire que necesita. La verdad es la flexibilidad de estos equipos para adaptarse a los distintos requerimientos que pueden tener distintas aplicaciones. Hemos visto ya varias, los caramelos, los gomitas, los hojaldrados, etcétera. El vino. Otro caso, cuando se elabora pan congelado, que por lo menos acá hay varias empresas que producen pan congelado que después distribuyen a empresas, distribuyen a restaurantes, incluso a supermercados, que después antes de la venta o el consumo se ponen en un horno, se calientan y están listos para el consumo o la venta. Pero la ventaja es que al estar congelado se puede almacenar por mucho tiempo y hay muy poca pérdida, porque el pan, si no, digamos, se vende solo lo que se descongeló y no tengo que elaborar más de la cuenta, no pierdo, las pérdidas disminuyen. Pero bueno, ese pan pasa por un proceso estándar de producción de pan, es decir, todo el amasado, la fermentación, qué sé yo, y después pasa a un horno. Y el horno se hace el pan se hace en el horno, que alcanzando temperaturas de 90 grados al salir del horno, 60 grados, qué sé yo. Pero no puede congelarse a esa temperatura por varias razones. Uno, porque todavía contiene mucha humedad. Dos, porque significaría una carga térmica enorme a un sistema de congelado. Y por lo tanto lo que se hace es abatir la temperatura antes de que entre al túnel de congelado. Y eso, acá vemos un carrusel, acá el pan está caliente y está circulando por el carrusel y por acá se hace circular aire fresco. Comprenderán que si el pan está a 80 grados, no necesito aire frío, no necesito enfriar aire, me basta traer aire desde el exterior, aire ambiente, filtrarlo y puede estar a 35 grados ese aire, pero igual me va a enfriar el pan que está a 70 grados, 80 grados, 90 grados, lo va a enfriar de todas maneras. Entonces, le bajo la temperatura hasta que ya no se pueda más solo con aire exterior, y ahí puedo comenzar a enfriar el aire exterior para bajarle aún más la temperatura al pan para que pueda entrar, es decir, para que llegue a temperatura ambiente, 20 grados, 25 grados o incluso un poco más, y ya puede ir al congelado, al proceso de congelado. Aquí ven
La particularidad de esta es, aparte de lo mencionado, que tiene serpentín de enfriamiento para bajarle la temperatura al aire y ese aire inyectarlo acá en donde está el carrusel de enfriamiento. Pero tiene la particularidad porque podemos jugar con, aquí hay una serie de dampers con los que podemos decidir si vamos a recircular el aire, vamos a mezclar aire con aire exterior o vamos a inyectar 100% aire exterior. Como les decía, si el pan está a 80 grados y el aire exterior está a 35 grados, me sirve igual ese aire exterior para enfriar. Por lo tanto, no necesito recircular el aire, sencillamente ingreso 100% aire exterior hasta que la temperatura se acerque a la temperatura ambiente exterior. Por ejemplo, si estamos inyectando aire a 35, lo vamos de esos 80 grados, lograremos reducir hasta unos 50, qué sé yo, o un poco menos. Y después de eso ya digo, no, voy a meter menos aire exterior y recircular aire y voy a encender el sistema de enfriamiento. Y ya enfrío el aire a 15 grados, qué sé yo, y con eso ya logro llegar a enfriar aún más el pan y llegar a la temperatura que quiero para que ingrese al horno, al túnel de congelado, perdón. Otro tema que tenemos en la industria de alimentos es la conservación de semillas. Las semillas deben conservarse a baja temperatura y baja humedad, porque si la semilla tiene las condiciones adecuadas, es decir, temperatura ambiente, cálida y humedad, va a germinar. Y lo que queremos es almacenarlas por varios meses, no queremos que germinen. Y para ello hay que controlar la temperatura y la humedad. Y la humedad también, adicionalmente, aparte de evitar que no tenga agua la semilla y no germine, es evitar que se puedan formar microorganismos, hongos, y que nos deterioren o se pudra la semilla. Entonces, como ven aquí hay un pequeño gráfico que nos muestra la humedad de la semilla y la temperatura de almacenaje, es decir, en este rango, 10 grados, 16, contenido de humedad de la semilla 16%, no se va a deteriorar la semilla por 6 meses, así que nos va a durar 6 meses. Aquí nos dura 1 a 3 meses, y acá, por ejemplo, 30 grados con 22, con un contenido de humedad de 22%, la semilla en 10 días ya se va a deteriorar o va a germinar. Entonces necesitamos almacenarla en frío y usualmente temperaturas de unos 15-20 grados y 35-40% de humedad. Bueno, la verdad esto lo voy a saltar, es un poco más técnico, pero lo único que nos dice es que tenemos que controlar la humedad ambiente para evitar que humedecer la semilla o bien deshidratarla en exceso. Lo que nos importa es que se mantenga estable. A ver, normalmente esto se trata de resolver con evaporadores, pero el punto es que un evaporador está pensado para otra función, está pensado para enfriar un producto, para mover grandes cantidades de aire aire que debe circular por la cámara alrededor del producto, y nos genera diferenciales de temperatura entre la entrada y la salida bastante bajos. Entonces su capacidad de deshumidificación es baja. Sin embargo, dentro de un recinto, por más que haya una humedad relativa alta, la cantidad de agua, la cantidad de vapor de agua en el aire es poca, no son cantidades grandes. Entonces, para deshumidificar, para bajar esta cantidad de vapor de agua del aire, no necesitamos mover demasiado aire, no necesitamos mover los volúmenes de aire que mueve un evaporador. Podemos mover aire, mucho menos aire, pero tenemos que enfriarlo mucho para poder generar el efecto de condensar agua.
Pero claro, si lo enfriamos mucho, tendremos que recuperar la temperatura para que no altere la temperatura de la cámara. Entonces, aquí muestro que aquí está nuestro evaporador y aquí que se va a encargar de la temperatura y aquí el deshumidificador que se va a encargar de la humedad. También puede ser puesto, no sé, en forma vertical, depende de qué acomode para la sala de almacenamiento de las semillas. Obviamente estamos hablando de semillas, pero podría usarse para lograr deshumidificación en otros casos. Aquí, por ejemplo, ven una cámara que tiene almacenado semillas. Aquí hay un evaporador que se encarga de bajar la temperatura. Y aquí está la manejadora que lo que hace es controlar la humedad. Este se encarga de bajar la humedad, la cantidad de vapor de agua que tiene el aire, lo va a disminuir. Y el evaporador, su único trabajo es enfriar el recinto. Normalmente, claro, empieza a trabajar hasta que llega el evaporador, hasta que llega la temperatura, y una vez que llegó a la temperatura, se detiene y comienza a trabajar para controlar la humedad, y prácticamente, a menos que haya una apertura de puertas muy frecuentes o ingreso de carga de producto, mucho producto que viene caliente, el evaporador ya no trabaja, muy poco. Y por lo mismo se tienen unidades condensadoras dedicadas a los evaporadores y unidades condensadoras dedicadas a las manejadoras de secado, porque trabajan a distintas temperaturas y son distintas capacidades. Esta es una capacidad más pequeña y esta es una capacidad más grande. Me voy a saltar esto, que de nuevo es un poco más técnico, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de enfriar el aire, deshumidificarlo, y después tenemos que recuperar temperatura para volver al punto que nos interesa. El aspecto de una máquina deshumidificadora es este. Puede tener o no un damper, puede tener un filtro. El corazón es este serpentín de enfriamiento, que lo que va a hacer es enfriar el aire hasta una temperatura que nos asegure que la humedad, la cantidad de agua que tiene el aire está bajo cierto nivel. Eventualmente se pone un eliminador de gotas para, si como aquí se está condensando mucha agua, no queremos que vuelva a incorporarse al aire y que por efecto de arrastre vuelva a incorporarse al aire ese agua que condensó. Entonces esto lo atrapa, evita que se nos arranque alguna gotita de agua. Hay un ventilador que va a ser el encargado de circular el aire, y dado que esto bajó la temperatura mucho más abajo de la temperatura de la cámara, estábamos hablando de cámaras que tienen que tener entre 15 y 20 grados, y aquí probablemente tengamos que llegar a 3 grados o 0 grados. Entonces, no podemos inyectar el aire a 0 grados o a 3 grados porque va a enfriar en demasía la cámara. Entonces, se instala, en este caso, un elemento, un calefactor eléctrico, podría ser un elemento condensador, aprovechar los gases de condensación de un sistema de refrigeración, en este caso un calefactor eléctrico, para recuperar la temperatura. Este equipo, en el fondo, en cuanto a temperatura, debe ser neutro para la cámara. No va a aportar ni quitarle calor a la cámara. O sea, no va a subir la temperatura ni disminuir la temperatura. Lo que sí va a bajar es la humedad. Otro tema en la industria de alimentos es, por ejemplo, particularmente en todos los productos cárnicos, aves, pescados, vacuno, etcétera, cualquier producto cárnico, o mariscos. Tenemos zonas en que hay mucha humedad. ¿Por qué? Porque se están haciendo permanentes limpiezas, lavados de todas las superficies. Aquí tenemos maquinaria, pero esa maquinaria está constantemente siendo lavada. Y incluso cada cambio de turno se hacen lavados mucho más profundos. Y claro,
el piso está mojado, las superficies están mojadas, y finalmente hemos llegado a ver en algunas instalaciones prácticamente hay neblina dentro del recinto. Y eso, por supuesto, produce que se condense la humedad en los cielos, en las paredes, con la posibilidad de que esa humedad contamine el producto, deteriore las superficies, los materiales. Acá vemos cómo en una instalación están con pistola de agua, con una hidrolavadora, lavando. O sea, estamos hablando de mucha agua entonces, y esa presencia de agua nos puede deteriorar envases, deteriorar, o sea, provocar la aparición de hongos, deteriorar productos. Bueno, en este caso no es, pero se los muestro por efecto de que aparecen hongos aquí. Entonces, queremos evitar eso. Entonces, ¿cómo hacemos? No necesitamos, antes vimos que había un sistema de secado con una rueda de secante. Bueno, eso es para lograr humedades, bajar la humedad mucho. Aquí no necesitamos bajar la humedad tanto, necesitamos bajar la humedad lo suficiente para que no haya condensación en las paredes y en las superficies del recinto, o de los equipos, de las superficies dentro de toda la superficie, cielo, techo, pisos, equipamiento. Entonces lo que hacemos es ingresar el aire, enfriarlo con un serpentín de enfriamiento, un serpentín ya sea de expansión directa, de agua helada, para condensar el vapor de agua del aire, y ese condensado se elimina. Y después, de ser necesario, también va un calefactor para recuperar temperatura. Entonces, este tipo de equipos, que también son muy flexibles, muy adaptables, los podemos instalar. La ventaja es que no tenemos que poner, como en el caso que se ve, aquí hay un evaporador, aquí hay otro, están dentro de la sala, con el riesgo que hablábamos, que no sé, si hay que hacer una mantención de este equipo, hay que detener el proceso. Si hay condensado, eventualmente podría caer una gotita. Si quedó un tornillo suelto, puede caer ese tornillo sobre el producto, etc. Tiene sus riesgos. Entonces, sin embargo, en este caso, estos equipos están fuera del recinto y podemos aislarlos si queremos. O sea, si se le hace mantención, no afecta la operación de interior, digamos, la operación que se está haciendo, el proceso con las carnes, marisco, pescado, lo que sea. Otro tema, si bien no es netamente el producto, algo relacionado con las condiciones que necesita el producto, pero sí nos está ocurriendo que con cada vez más frecuencia que en las industrias de alimentos, en otras también, pero en la industria de alimentos, que empiezan a haber necesidades de que las personas estén confortables, tanto por cambios en la normativa, que dice que las personas tienen que estar sometidas, no pueden estar sometidas a condiciones de estrés térmico por mucho tiempo, o sea, temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas. Y después aparecen también los sindicatos que empiezan a exigir que las condiciones sean adecuadas para el trabajo. Entonces, hay zonas, por ejemplo, estas que se ven aquí están instaladas en una planta una fábrica una sección de una fábrica que hacen yogurt y otros productos, en que hay estanques que están a 60 grados, qué sé yo, y hay zonas de mucho calor. Entonces, en verano la temperatura es bastante alta, es incómodo, y lo que se hace es enfriar este ambiente, controlar la temperatura para que las personas estén confortables. No solo en el procesamiento de productos cárnicos hay un tema de control de la humedad, sino que también condiciones de temperatura adecuadas para evitar la proliferación de microorganismos, por ejemplo.
Queremos condiciones ambientales, o olores incluso, también queremos condiciones ambientales adecuadas, queremos aire limpio, queremos aire a una temperatura controlada. Entonces también ahí se incorporan manejadoras de aire en la industria de procesamiento de aves. Estas áreas son áreas climatizadas, como les decía, y áreas con mucha higiene, o sea, áreas muy limpias en que se debe controlar cualquier microorganismo para evitar contaminación del producto, para evitar los olores, para ventilar y en algunos casos para controlar la humedad. Otras aplicaciones curiosas, por ejemplo, son en este caso las incubadoras de huevos. El huevo es un ser vivo, es decir, respira, necesita una temperatura de 38 grados aproximadamente para su desarrollo, entonces, y requiere además evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, los huevos se depositan en cámaras, en estas bandejas basculantes, esas bandejas se mueven, digamos, se van inclinando hacia arriba y hacia abajo para simular el movimiento que produce, por ejemplo, una gallina sobre los huevos, que los mueve. Entonces, simula las condiciones, es decir, se mueven, se les da calor y aire porque respiran, y además aire limpio, o sea, y son cámaras no muy grandes en que por cada cámara se instala una cierta cantidad de huevos. Y hay que considerar tratar el aire, calentarlo, filtrarlo y darle una tasa de ventilación de aire fresco importante, porque como les decía, son seres vivos que respiran, entonces necesitan aire fresco permanentemente. Ahí se ve una cámara, como ven, y aquí hablábamos de temperatura alrededor de 38 grados, 60% humedad relativo. El volteo, este movimiento que les digo es basculante de estas bandejas. Y por supuesto ventilación, porque son seres vivos y hay que ventilar el CO2 que se va, el dióxido de carbono que se va generando con la respiración de estos animales. Y aquí vemos un equipo que se hicieron en este caso, con las dos etapas de filtrado. En este caso, el piso de estas cámaras estaba calefaccionado, es piso radiante. Entonces circula agua caliente dentro de tubos en el piso. Entonces hay un agua caliente que aún tiene temperatura que se puede aprovechar. Entonces lo que se hizo fue llevar esa agua para que pasara por este serpentín para enfriarse adicionalmente y aprovechar ese calor para calentar el aire. Ahora bien, si se requiere, si en invierno o en un día muy frío, si se requiere calentar adicionalmente el aire, hay otro serpentín, que es un serpentín de agua caliente, que nos permite subir más la temperatura. Y después hay un serpentín de frío, en el caso de un verano, mucho calor, no queremos sobrecalentar, o sea, no puede llegarle mucha temperatura a los huevos porque también tendríamos otro problema. Y mencionaba decir que acá adentro también se requiere lo que se llama presión positiva, es decir, la presión ambiente aquí es ligeramente más alta que la exterior de la cámara, a efecto de que cualquier partícula, cualquier polvo, cualquier microorganismo va a salir de la cámara por efecto de que hay un diferencial de presión que hace que cualquier filtración sea hacia el exterior y no hacia el interior. Y eso también se hace en otros casos que vimos, por ejemplo, no lo vimos, pero
dentro de una planta de elaboración de alimentos se fabrican, se preparan sándwich, tortas creo que las llaman en México, en que están manipulando jamón, queso, y lo van poniendo en el pan. Y eso necesita estar en un ambiente muy limpio. Entonces, también ahí se trata el aire, se enfría el aire, y además se le da una presión diferencial positiva en ese ambiente para que si hay filtraciones por las paredes, por las puertas, siempre sean hacia el exterior. O sea, ese aire limpio se mantenga limpio, no haya posibilidad de que entre aire exterior que contamine el ambiente. Y creo que estamos con lo que yo quisiera es dar paso, porque podemos hablar de cada uno de estos casos un poco más en detalle. Lo que quise es mostrar que la flexibilidad de los equipos, como vieron, permite una variedad de aplicaciones, y hay muchas más, digamos. Pero mi interés es que puedan ver las múltiples opciones que se tienen en términos de controlar la temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, la calidad del aire, es decir, el nivel sanitario de ese aire, las renovaciones de aire, es decir, meter aire exterior, tratado. Y por último, lo que mencionaba brevemente, digamos, es esta presión diferencial positiva. Todas estas cosas podemos manejarlas dentro de un recinto como estos. Como decía, podemos controlar la humedad, tanto secar como humidificar. Todo eso hay muchos procesos en la industria de alimentos y otras también que requieren manejar todas esas variables. Y como digo, cada producto tiene sus particularidades y tiene sus requerimientos. Lo importante es que se hagan una idea de la variedad de aplicaciones que se pueden abordar, y adaptando los diseños a los requerimientos específicos de cada industria. Hemos pasado por productos de panadería, caramelos, dulces. Hay plantas que también de automáticas acá que se elaboran, ¿cómo se llaman? Pasteles que también requieren condiciones particulares. Desde luego el vino, hay otros productos que en base al alcohol, digamos, fermentación del alcohol, que requieren almacenamiento a temperaturas determinadas, controladas. O sea, ya en algunos casos no basta lo que se hacía antes, que eran cámaras con paredes muy, muy gruesas que generaban una gran aislación y aseguraban una temperatura estable, o bien cosas que se están haciendo como las bodegas de vinos, hacerlas bajo tierra para mantener una temperatura estable. Pero bueno, eso tiene sus limitaciones, y la exigencia de la producción del vino, de los enólogos, de la calidad del vino, hace que quieran controlar la temperatura que varíe lo mínimo posible, menos de medio grado, o sea, poco de medio grado para arriba, para abajo, y no quieren fluctuaciones me permiten, voy a ir al final rápido. Aquí les dejo los datos de contacto por si tuvieran consultas adicionales respecto de estas u otras aplicaciones.
Y dejo paso a las preguntas si las hay, y les doy las gracias por la atención prestada. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a darle paso a las preguntas del chat. Nos pregunta Cristóbal Zúñiga Cervantes. ¿Las manejadoras que fabrica Bon pueden incluir ya los 3 niveles de filtración y luz Así es. ultravioleta o deben adaptarse por separado? No, es decir, sí, se puede incluir todo, a requerimiento se pueden incluir todas las etapas de filtro que sean necesarias. Es decir, hemos, por ejemplo, puesto filtros de carbón. Carbón sirve para eliminar gases y algunos aerosoles, filtros de alta eficiencia, filtros EPA o filtros absolutos, que son de los que se ocuparían en un quirófano, para uso ya hospitalario, clínicos. Y incluso, que mencionabas las luces ultravioleta, también se pueden incluir luces ultravioleta. Por ejemplo, hace unos años nos tocó fabricar unas manejadoras para unas plantas de camarones, elaboración de camarones, procesamiento de camarones en Honduras. Y las manejadoras incluía 3 etapas de filtros, más, el serpentín de enfriamiento, y más luces ultravioleta, justamente para asegurar que cualquier microorganismo haya sido destruido o capturado antes de pasar a la sala de proceso donde elaboraban estos camarones. Emiliano Montes nos pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instalaciones de alimentos para mantener la calidad y frescura de sus productos con sistemas de aire controlado? ¿Y cómo las manejadoras de aire con evaporadoras de alta eficiencia pueden contribuir a superarlos? Como veíamos, y en general en la industria de alimentos ha ido cada vez más aumentando sus exigencias de la calidad y el control de las condiciones ambiente donde se elaboran los productos, por diversas razones, o sea, por razones normativas, es decir, la normativa, la autoridad sanitaria de los países comienzan a elevar los estándares y a pedir que se cumplan una serie de condiciones para evitar contaminaciones, para evitar microorganismos. Después, en la parte de la calidad del producto, un control de las condiciones ambientales asegura una calidad uniforme y una productividad, porque si mi proceso está sujeto a las variaciones ambientales, de temperatura en el día, de que por alguna razón hay más polvo en el ambiente en ciertos momentos, mi calidad de producto se ve afectada. En el caso de la temperatura, podría ser que a cierta temperatura es más fácil realizar un proceso que a una temperatura más baja, por ejemplo, y haya más pérdida. Entonces, no sé, el chocolate, si aumenta mucho la temperatura, o no puedo trabajarlo porque está muy blando, o me cuesta más trabajarlo, o tengo que hacer que la máquina trabaje más lento. Entonces, controlar las condiciones ambiente nos asegura cumplir con exigencias normativas, mejorar la calidad del aire, darle una calidad uniforme al producto, tener condiciones de trabajo siempre iguales, es decir,
que mientras más controlemos todas las variables de un proceso, más uniforme va a salir un producto y más, menos variable va a ser la calidad, más estable va a ser la calidad. Por lo tanto, cada vez la industria de alimentos enfrenta más desafíos. Y lo vimos con el tema de la pandemia, que se le empezaron a exigir muchas cosas que antes no se le exigían. Adelante. Daniel Duso pregunta, ¿qué temperatura y humedad corresponde para el chocolate y para las gomitas? A ver, es variable, pero estaríamos dentro de un rango de unos 15, depende del producto, por eso, entre 15 y 20 grados con humedades del 25-35%. Depende del producto. En general, por ejemplo, en el caso de las gomitas, incluso voy a ver, me permiten. En el caso de las gomitas, dependiendo del tipo de producto, también cambia la temperatura y la humedad para lograr las condiciones adecuadas. Hay productos que tienden a ser un poquito más, incluso se entregan con una humedad, un contenido de humedad un poco más alto que otro. Entonces, hay ciertos rangos de variación, pero estamos hablando en torno a los mencionados. Eh, y en el caso de estos grajeados, bueno, no, me refería a los chocolates. Bueno, ahí el chocolate tiene que ver con el almacenamiento o con una temperatura estable y 18 grados, una cosa así. 20 grados también, no es problema. Pero bueno, depende, como les decía, dentro de cierto rango, pero cada producto, ya como les digo, ya cada vez controlan más las condiciones de trabajo de cada producto y se le exige a cada producto su temperatura, su humedad, y eso se puede manejar en el sentido, vamos a fabricar el producto A, estas son las condiciones de ambientes, vamos a fabricar el producto producto B, las condiciones de ambiente son estas otras. Entonces, hay flexibilidad cuando se trata de equipamientos como este, que son las manejadoras de aire, que permiten con comodidad poder tener distintas condiciones de trabajo. Continuamos con la siguiente pregunta. Hernán Romero Romero dice, ¿las manejadoras son sometidas a pruebas de fuga en carcasa? Sí, es decir, hay, a ver, en términos de la fuga, como con todo esto hay normas y se hacen pruebas en que no es que no puedan fugar, pero esas fugas tienen que ser un máximo en función de el volumen de aire que mueven, la superficie de la máquina y las presiones que tienen. Pero hay una norma para eso, pero sí. Y también son sometidas a pruebas en el sentido de que la calidad del filtrado se cumpla. Es decir, si yo tengo un filtrado dice, 85% de eficiencia, tiene que cumplirse y tiene que poderse medir que si uno libera, por ejemplo, un aerosol y tengo que asegurarme que si estoy hablando de que voy a filtrar el 85%, que al otro lado del filtro haya menos del 15% de ese aerosol. Esas pruebas se pueden hacer. Digamos, y está normado el cómo hacerlas. William Marcelo Flores pregunta, ¿de qué capacidades son las manejadoras que provee Bon? 500 CFM, hablando en volúmenes de aire, a 70.000 CFM, si eso, así un número redondo. Denme un segundo.
Sí, estamos hablando como 100.000 toneladas de refrigeración. O sea, es bastante amplio el rango, pero digo 100.000 toneladas porque es lo que hasta el momento lo más grande que se ha hecho en un solo equipo. Pero no es que esté limitado a eso. Fernán Cortés pregunta, en la aplicación de incubación, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar el filtro de la manejadora? Bueno, eso va a depender del grado de ensuciamiento que tenga. En general, los filtros eh, se mide, incluso el mismo fabricante de filtro nos dice lo que se llama la pérdida de carga final, es decir, el filtro genera una resistencia al paso del aire. ¿Ya? Esa resistencia al paso del aire la podemos medir con un manómetro. Nos vemos un diferencial de presión. Entonces, cuando ese diferencial de presión alcanza un cierto valor, es hora de cambiar el filtro. El filtro está saturado. O sea, el fabricante nos dice, cuando se alcance, invento, 1 pulgada de columna de agua de diferencial de presión, el filtro está saturado y es hora de cambiarlo. Ahora, eso es relativo, porque si tenemos el tiempo, porque si tenemos una zona muy limpia, el filtro va a durar mucho tiempo. Si tenemos un ambiente industrial que afuera hay mucho polvo, muy contaminado, el filtro se va a saturar mucho más rápido. O sea, en un caso puede ser un mes, otro caso puede ser 3 meses. De los filtros más, estoy hablando de los filtros más externos. Por ejemplo, un filtro que aquí no hay, pero un filtro como el que se usaría en un quirófano, un filtro EPA o un filtro absoluto, pueden durar 6 meses, pueden durar más, 9 meses. O sea, depende como digo, del grado de contaminación del ambiente, pero por eso se ponen estos sistemas que miden el diferencial de presión y según lo que nos dice el fabricante del filtro, que es bastante estándar, no es que en general es en función del tipo de filtro. Ese nos va a decir el momento que hay que cambiar el filtro, más que un tiempo determinado. Salvador Alvarado, en el caso de la marca Bon y en el entendido que el producto es confiable, ¿cuentan con sistemas autónomos inteligentes autoajustables de solo supervisión? Eh, los equipos se pueden dotar de su sistema de control para que trabajen de manera autónoma y cumpliendo con las condiciones que se le están exigiendo. Y que vaya variando sus condiciones de trabajo, ajustándose para que se hayan cumplido tanto el caudal de aire, las temperaturas, etcétera. Thermomechanic pregunta, buenas tardes, ¿las temperaturas y porcentaje de humedad y parámetros de control en la industria ovícola, qué normativas se aplican para esta industria? Por lo menos acá hay nosotros estamos acá, la fábrica de Bonn que hace las manejadoras está en Chile. Aquí hay una normativa específica que indica los mínimos, digamos, que se requieren. Desconozco en otras partes, digamos, qué es lo que se pide. Y está la normativa y por otro lado está el comprador. O sea, en el caso de acá se exporta mucho se exporta a Europa, a Asia y son ellos que además exigen que cumpla con su propia normativa, de tal manera que la industria tiene que adaptar a la normativa finalmente del país que va a recibir esos productos. Tengo el caso de un cliente que vende a Japón y la empresa que compra a Japón tiene instalada una oficina en su planta y hace revisiones permanentes de no solo la calidad del producto, sino de las condiciones de la instalación. Entonces, como digo, cada vez las normativas están más exigentes, han ido cambiando
Desconozco la normativa, salvo la local. Frío industrial y Ecoclima Perú. ¿La misma manejadora se puede usar para áreas de pintura? Digamos, en el caso de áreas de pintura, ahí hay un tema con los filtros, ahí se usan otros sistemas. Pero eventualmente sí, eventualmente se puede, porque lo que se busca ahí es que se vaya atrapando todo el polvo, esta pintura, me imagino que son estas cabinas de pintura con pintura en polvo, y que ese polvo quede atrapado en los filtros para después, o sea, hay que ventilar el lugar. Entonces, hay equipos específicos para eso. No sé si una manejadora sea el correcto. Voy a leer algunos saludos que le están enviando, ingeniero. Eleazar Sánchez Monroy. Miguel Ángel Pérez Cetina. Como siempre, capacitaciones de gran nivel. Saludos. Daniel López Cantillano. Excelente. Saludos. Eleazar Sánchez pregunta. ¿Esta aplicación y o proceso también se puede implementar en salas de corte de cárnicos? Perdón, de corte de. ¿Me Cortes de repite? cárnicos. Ok. Bueno, gracias por los saludos a todos. Y con respecto a la pregunta, sí, por supuesto. ¿Dónde estaba? Bueno, acá. Yo mostraba. Bueno, acá en estas, por ejemplo, aquí estamos hablando de aves, pero igual sufren después del proceso son cortados, fileteados, desposte, o sea, y así con las carnes también. Es decir, también en una planta donde procesan carne y que hay se preparan los cortes específicos, se envasan, sí, por supuesto. Gustavo Salvador Garrido. El evaporador enfría y ese frío contiene humedad, por lo tanto el deshumidificador limpia es frío con humedad. No lo saca al ambiente externo. Es pregunta para ver si esto estoy entendiendo. Ya. Vamos a ver en una imagen. Ok. Por ejemplo, acá. Yo entro aire, por acá entra aire húmedo. Al enfriarlo, a bajarle mucho la temperatura, se produce la condensación del vapor de agua que tiene el aire. O sea, el vapor de agua se condensa, cae a la bandeja de condensado y después se elimina. Por un desagüe, se va esa agua, se va, se bota. Por lo tanto, el vapor de agua que tenía el aire se elimina, bueno, parte, bajo la humedad relativa del aire, bajo la humedad absoluta del aire. ¿Ok? Entonces, después se recuperará o no temperatura dependiendo del proceso, pero acá lo que se hace es enfriar el aire para condensar el vapor de agua presente en el aire y eliminarlo como agua. Y después mostrábamos en otro, ¿dónde estaba aquí? Perdón que avance. Acá. Esto otro, que esta rueda, lo que hace es atrapar el vapor de agua desde un flujo de aire, en este caso un flujo de aire frío, atrapa el vapor de agua que tiene su flujo de aire frío y lo libera en un flujo de aire caliente que se va al ambiente. En un caso
de este equipo transporto vapor de agua de un flujo de aire a otro, para así secar uno y el otro lo elimino. Y en el caso anterior lo que hacemos es, del serpentín, es condensar el agua y eliminar esa agua a través de un desagüe. Lo boto al alcantarillado. ¿Mm? Y esa sería la idea. Para cerrar con la ronda de preguntas, nos dice Rafael Moreno, ¿cómo pueden las innovaciones en la tecnología de refrigeración y manejo de aire, como los compresores de velocidad variable y los chillers modulares, adaptarse a las variaciones de demanda en diferentes secciones de una planta de alimentos? Bueno, en particular, en gran parte de las aplicaciones que vimos, hay variaciones permanentes en las cargas, digamos, por ejemplo, si yo quiero aquí, hablábamos de controlar humedad, una vez que la humedad está controlada, el equipo trabaja poco. ¿Mm? Y por lo tanto, o trabaja menos. Y en algunos casos, un equipo de expansión directa, que es todo nada, on-off, cuando hay muy poca carga, no trabaja cómodo. Empieza a ciclar, enciende, apaga, se puede acumular líquido. Entonces, sistemas de variables o con inverter o otros sistemas que nos permiten variar la capacidad de la unidad de condensación, viene muy bien con esto porque permite ajustar y adaptarse bien a las condiciones, por ejemplo, a las condiciones de la sala, digamos, los chillers también, chillers que puedan modular de manera más precisa, ayudan a estos procesos. En el caso de, por ejemplo, vuelvo acá, hay otro tema acá en el caso de estos productos, por ejemplo, las temperaturas que se tienen que lograr tienen que ser bastante precisas. Entonces, hay un buen control y un equipo que permita variar su capacidad de manera fina, ayuda a tener un control fino y por lo tanto una temperatura y una condición estable. Y por otro lado está el tema de eficiencia energética, es decir, en una empresa que está trabajando por turnos, por ejemplo, trabaja de lunes a sábado o ininterrumpidamente, bueno, los consumos de energía son relevantes y la idea es mantener esos consumos de energía controlados, contenidos. Y cualquier sistema que permita variar la capacidad, adaptarse a la carga, adaptarse a los requerimientos, va a entregar solo lo que necesita y no más. Y lo va a hacer de manera eficiente. Así que sí es relevante. Y como decía, mientras más controlado el proceso, mejor la calidad del producto y mejor productividad. Muchísimas gracias, ingeniero. Con eso cerramos su conferencia. Muchas gracias a todos los presentes. Iba a dejar acá a la organización. Aquí les dejo los datos por si hubiera preguntas adicionales o para un contacto. Muchas gracias y que tengan muy buen seguimiento continuación del seminario. Gracias.